Gracias, presidente. El viernes pasado, en su gira en conjunto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en Mexicali, Baja California, desde las instalaciones de la CFE, usted retomó o mencionó que había cumplido la tarea con respecto al rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Saco esto a colación, presidente, por el tema de Pemex. Últimamente ha habido muchas críticas hacia el estatus que mantiene la paraestatal. Preguntarle, presidente, si aprovechando como han venido diversos funcionarios a tocar el tema del estatus de las diversas secretarías, etcétera, el avance que tuvo en su gobierno, si tendría considerado un ejercicio semejante con Pemex, saber cómo está el tema de la deuda y a qué adjudica usted, presidente, toda esta crítica que se ha venido dando a dicho organismo de gobierno. A la par, presidente, también conocer cómo va el estatus de la autosuficiencia energética que planteó en su momento, las refinerías. Este fin de semana van a ir a supervisar las instalaciones en Hidalgo, si no me equivoco, de la refinería. Entonces, conocer un poco al respecto de esto, presidente. Gracias. Sí, yo creo que va a venir a informar el director de Pemex y también el director de la Comisión Federal. Ya lo han hecho, ¿no? Pero frente a la campaña de desinformación hay que seguir presentando, ¿no?, datos. Eso es lo mejor. Que se siga viendo cómo se estaba cayendo la producción y cómo se levantó la producción de petróleo en más de 100,000 barriles. En el caso de la Comisión Federal, cómo se estaba cayendo la generación de energía, estaríamos como en 16% hoy, si hubiese seguido la misma política. Y en el caso del petróleo, estaríamos importando crudo. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de Pemex, de producción de petróleo? Es que hay que estar recordándoles, porque se agarran de todo y mienten como respiran. Nuestros adversarios, además, los entiendo. Todavía no se les pasa lo que les sucedió. También ojalá y con todo respeto hagan una autocrítica. Es que si están en una burbuja en donde nada más están escuchando la radio, la televisión, que están en contra de nosotros, pues se creen eso, se regodean con eso. No quieren ver otra realidad. Entonces, es cosa nada más de que se informen mejor. Por ejemplo, los jóvenes son más cuidadosos. Esto pasa en la gente mayor, o sea, más de mi generación, que nos acostumbramos a creerle a la radio, a la televisión, a ciegas el periódico, ya salió en el periódico.
y los jóvenes no, porque con los jóvenes iniciaron, ¿cómo se llaman esto de las noticias falsas? Sí, eso no nos tocó a nosotros, pero la gente mayor sí cree, parece mentira. Entonces, ya lo dijo Alarraqui. Sí. Oye, por favor, ¿no? Lo vi en Alarraqui. Entonces, de ahí surge todo esto, ¿no? Pero esto es lo que pasa en el caso de la producción. Sí, miren cómo venía. ¿Cómo lo encontramos en enero del 19? 1.642.000 barriles diarios. Y la tendencia era, es más, ya estábamos en enero importando crudo. Se estaban contemplando importar crudo. ¿Y qué hicimos? A ver, pues esto de 1.642.000 en enero del 19 a 1.861.000 en producción. $1.876.000 el año pasado. Entonces, ¿dónde está si vemos reservas? A ver, pon reservas. ¿Ha conversado sobre Pemex con la doctora Sheinbaum, presidente? Sí, y ya estuvimos en una reunión con todos los técnicos de Pemex. Y ella sabe perfectamente. Ahora, aparte de esto, imagínense lo que invertimos en las 6 refinerías que nos dejaron, casi convertidas en chatarra, que estaban produciendo en promedio 38% de su capacidad. Las tenemos ya en 62, 65%. Pero cada año, desde que entramos, en promedio 8, 10 mil millones de pesos para mantenimiento, que no tenían, porque la idea era de que se convirtieran en chatarra y ya que se comprara toda la gasolina en el extranjero. Esto es lo que encontramos de reserva. Hemos extraído en promedio 1.700.000 barriles diarios y tenemos reservas de 7.5. Las fuimos incrementando. Con nuevas exploraciones. Ahora pon deuda, si tienes. Deuda de Pemex. Porque esa es otra mentira manejada, ¿no? De que se endeudó Pemex. Miren, en el 18, 131.000 millones de dólares. En el 24, 101.000. $30.000 millones menos.
Si vemos bienes, porque no solo es disminución de deuda, es que compramos una refinería, que rehabilitamos 6, que hicimos una nueva, que estamos haciendo 2 coquizadoras, una que vamos a ver precisamente en Tula, que se va a terminar este año, y otra en Salina Cruz, para procesar combustóleo y convertirlo en gasolina y darle mayor productividad al crudo, al petróleo y contaminar menos. Y darle valor, porque no es lo mismo lo que cuesta el combustóleo que lo que cuestan las gasolinas. Pero a ver, pon Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo estaba la generación? Sí. Petróleo hay para 30, 40 años más, sin problema. Sí, y con lo que ya se había descubierto. Cuando se logre la autosuficiencia, que estamos a punto de lograrla, yo creo que se puede lograr a finales de este año, ya no nos va a tocar a nosotros, porque de todas maneras encontramos, a ver si pones lo de las importaciones de las gasolinas, de cuánto comprábamos cuando llegamos, cuánto se producía en México y cuánto compramos. Y ahora, cuánto se produce y cuánto compramos y cuál es el propósito de ser autosuficientes. Pero hay que seguir invirtiendo. Sobre esto hablamos con la presidenta electa y ella tiene un plan bien claro. El caso de la Comisión Federal de Electricidad es que estaríamos produciendo 16%. Esto es... Y arriba lo que se está produciendo. ¿Ese era el déficit? Sí, ¿verdad? Sí, es lo que se estaba importando para la gasolina. 927,000 barriles diarios era la importación de gasolina, diésel y turbocina. Y ahora, septiembre, ¿verdad? De 24, estamos pensando 85,000 barriles. Ya el 75% de los ingresos de Pemex ya se originan en el país, en el mercado interno. Ya no es la venta de petróleo crudo al extranjero. Ya el petróleo crudo, el petróleo que se extrae, se procesa en México, se le da valor agregado en México a nuestra materia prima. Y esto nos da la posibilidad de tener autosuficiencia y también de control de precios, que eso es importante, que no suba el precio de la gasolina, y no ha subido. No solo no ha subido en términos reales, ha bajado. Pero como a lo mejor no me van a creer, ¿por qué no pones cómo estaba el precio de la gasolina con los otros gobiernos y cómo está el precio de la gasolina ahora? El caso de la Comisión Federal de Electricidad es lo mismo. Sí, ahora
tendríamos el 16% de generación con la política privatizadora. Lo vuelvo a decir, lo dije ayer, lo repito, porque me molestó mucho. ¿Cómo no me va a molestar si actúan en contra de la economía del pueblo de México? Los ministros cancelan la ley eléctrica para favorecer a las empresas extranjeras y dejar al consumidor a expensas de lo que decidan las empresas extranjeras en el costo del consumo eléctrico, los recibos de luz, que no los manejen las empresas extranjeras y no la Comisión Federal de Electricidad, que administra y otorga subsidio para que nos cueste menos la luz. Pero si no genera energía, ¿quién va a manejar el mercado? Pues quien produzca la energía, las empresas particulares. Entonces, eso a los ministros no les importó. Sencillamente no puede convertirse la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio. ¿Cómo va a convertirse en un monopolio? Sí, la estaban quebrando, si la estaban dejando sin capacidad para producir energía, si ese era el plan perverso. Y ellos, por intereses, por defender a las empresas extranjeras, o nada más por ir en contra de nosotros. Y también por cuestiones ideológicas, porque ellos, ¿sí?, muchos de ellos son muy reaccionarios y tienen la idea de que lo único que funciona bien es lo privado, lo público no. Es como los médicos conservadores que se molestan porque se entregan los medicamentos gratuitos, porque para ellos eso es paternalismo, es populismo. Cuando nosotros sostenemos que la salud es un derecho del pueblo, no es un privilegio, y el ideal de la política es lograr la felicidad del pueblo, y para eso es el estado de bienestar, que el ser humano desde que nace hasta que muere tenga seguridad social, desde la cuna hasta la tumba. Y así se estableció en las constituciones, en la francesa, en la estadounidense. El principal objetivo del gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Así está en la Constitución de Apatzingán, nuestra. Entonces, ¿qué tiene que ver ese pensamiento de buscar la felicidad del pueblo con dejar al pueblo indefenso y sometido a las llamadas reglas del mercado? Porque esa es la libertad, ¿no? La libertad del zorro en el gallinero. Esa política económica nosotros no la podemos aplicar. Pero aquí está, esto es lo que ha bajado el precio de la gasolina en términos reales.
Entonces, de todas formas, va a informar el director de Pemex que venga el director y su equipo de la Comisión Federal de Electricidad a entregar resultados. Y va a venir, una semana antes del informe, va a venir todo el equipo de Hacienda. Va a venir el secretario de Hacienda con los 2 subsecretarios que tienen que ver con ingresos, con normatividad hacendaria, el que tiene que ver con egresos, y va a venir también el director del SAT para que se informe de cómo está la hacienda pública, cómo la encontramos, cómo la estamos dejando, que también se aclare lo de la deuda, ¿sí? Porque hemos contratado menos deuda en términos del Producto Interno Bruto que la que contrató en su momento Calderón y Peña Nieto, menos. Y les pedí que hagan un comparativo de cuánto se endeudaron los países del G20 de la pandemia para acá y cuánto se endeudó México. Porque pues les gusta mucho a nuestros adversarios, ¿no?, hablar de la globalidad, de la aldea global, que no solo se hable de Tepetitán, Maguspán. Vamos a comparar a México con Francia, con España, con Estados Unidos, con Alemania, con otros países. Pero ya que andamos comparando, ¿ya estás terminando? No, adelante. Ahora, ya que estamos comparando, miren la encuesta de hoy, mundial. Ponla para presumir, ¿no? Por México. Seguimos en segundo lugar mundial. A ver, ¿por qué no lo lees, Jesús, de favor? Porque me han dicho que no todos tienen pantalla y que escuchan la mañanera. Aquí estamos viendo la gráfica, pero muchos la escuchan por radio y hace falta… Con internet la gente se pone a hacer otras actividades mientras escucha la mañanera. Eso. Trabaja, hace labores del hogar. Sí. Digo, es que así comentan. Sí. Entonces, que escuchen. Bueno, O sea, este es el resultado audio. de la encuestadora de Estados Unidos, Morning Consult, que hoy dio a conocer los resultados de esta encuesta internacional de esta semana. Y el primer ministro de la India, Narendra Modi, es el que tiene mayor aceptación de sociedad, el 70%, y un 24% de rechazo. El segundo mandatario en el mundo que tiene más apoyo o aceptación es Andrés Manuel López Obrador de México, con el 62%, el 34% de rechazo. El tercer presidente es Javier Milei de Argentina, con 60% de aceptación y el 37% de rechazo. Viola Amherd de Suiza tiene 53% de aceptación y 25% de rechazo. Y estos son, digamos, los mandatarios que tienen una evaluación positiva
El resto, pues, es de menos del 50%. Por ejemplo, Donald Tusk de Polonia tiene el 48% de aceptación, pero ya el 41% de rechazo. Simon Harris de Irlanda, el 47% de aceptación y el 37% de rechazo. Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil tiene el 44% de aceptación y el 51% de rechazo. Anthony Albanese de Australia, el 44% de aceptación y 44% de rechazo. Giorgia Meloni de Italia, el 42% de aceptación y el 52% de rechazo, es mayor ya el rechazo. Pedro Sánchez de España, 38% de aceptación y 56% de rechazo. Alexander De Croo de Bélgica tiene el 38% de aceptación y 47% de rechazo. Joe Biden de Estados Unidos, el 37% de aceptación y el 56% de rechazo. Recep Tayyip Erdogan de Turquía tiene el 35% de aceptación y el 57% de rechazo. Ulf Kristersson de Suiza de Suecia tiene el 34% de aceptación y el 53% de rechazo. Mark Rutte de Holanda tiene el 34% de aceptación y el 60% de rechazo. Karl Nehammer de Austria tiene el 31% de aceptación y el 61% de rechazo. Justin Trudeau de Canadá, el 30% de aceptación y el 63% de rechazo. Cyril Ramaphosa de Sudáfrica tiene el 26% de aceptación y el 64% de rechazo. Jonas Gahr Store de Noruega tiene el 26% de aceptación y el 67% de rechazo. En el caso de Alemania, Olaf Scholz tiene el 25% de aceptación y 69% de rechazo. Aquí todavía están tomando en cuenta a Rishi Sunak, que ya es el primer ministro de Inglaterra saliente, tiene el 25% de aceptación y 68% de rechazo. Emmanuel Macron, que acaba de realizar elecciones, tiene el 21% de aceptación y 73% de rechazo. Soo Yeol de Corea del Sur tiene 20% de aceptación y 74% de rechazo. Peter Fiala de la República Checa, 19% de aceptación y 74% de rechazo. Y en el caso de Japón, el primer ministro Fumio Kishida tiene el 13% de aceptación y 72% de rechazo. De tal manera que pues, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es el segundo lugar de aceptación, de acuerdo a esta empresa Morning Consult. Vamos a subir vamos a incluir Chanchamito también en la despedida. Gracias, presidente.